Toma su lugar, amado hermano. Señor, tu palabra dice que es bendita por todas las generaciones. Y ella dice de sí misma que tú le envías a la tierra y no vuelve a ti vacía. Tu palabra dice de sí misma que es un bálsamo, Señor, para nosotros, que es un ungüento. Dice que es pan, dice que es agua. Tu palabra dice de sí misma que es martillo que quebranta y fuego que consume. Dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y tu palabra, Señor, dice que cuando viene al ser humano causa, Señor, una ruptura, porque es una espada que entra, Señor, a nuestro corazón. Y dice tu palabra que discierne los pensamientos y las intenciones. Y hoy queremos rogarte que tu palabra sea, mi Dios, viva y eficaz, como dice Hebreos, en nosotros, y traiga un mensaje que nos motive, que nos rete, que nos anime a seguir adelante y a honrarte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, te doy por la atención que mis hermanos me van a prestar y por el privilegio que me das de compartir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. A través de estas semanas, ya son casi 10 semanas que he estado compartiendo acerca del libro de los Hechos, y hoy también compartiré acerca de es el último mensaje que daré del libro de los Hechos. Y hemos estado meditando cómo los primeros cristianos, la primera iglesia, fue capaz de volcar el mundo al revés, porque de hecho dicen en algún momento que estos, los cristianos, son los que trastornan al mundo. Entonces, en algún momento la iglesia fue capaz de trastornar en el buen sentido, porque no habían visto una fe tan viva al mundo. Y eso, ¿por qué sucedió? Simplemente porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y yo les he dicho que una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia en fuego. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: yo los voy a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y entonces, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto en Jerusalén, en el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que vino el Espíritu Santo a la casa donde estaban reunidos como un viento recio, como un viento fuerte, entra y se posa sobre cada uno de los discípulos, que eran como 120, y en forma de una lengua de fuego, una llama pues. Pero ellos no tenían mucha influencia, no tenían mucho dinero, no tenían rangos sociales altos, no tenían ni siquiera mucha educación, pero sí tenían el poder de Dios. Y eso fue lo que motivó a esta iglesia a ir de victoria en victoria. Y eso es lo que Dios busca de cada iglesia y de cada cristiano, que seamos llenos del poder de Dios. Y es que una iglesia en avivamiento, en fuego, siempre será una iglesia que triunfa. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Una iglesia en avivamiento siempre será una iglesia que triunfa. Y yo puedo preguntarles a todos ustedes en esta hora: ¿están cansados de la vida? ¿No se ha cansado a veces de la vida, de perder? ¿No se ha cansado a veces de no alcanzar lo que usted se ha propuesto? Hay gente que está perdiendo dinero, hay gente que pierde su empleo en estos momentos, hay gente que ha perdido su matrimonio, su trabajo, y está en la lucha contra el miedo, contra la ansiedad, y hay gente que está harta y cansada de estar harta y cansada. Pero a la vez yo quiero decirte que hoy van a cambiar las cosas en tu vida si tú le das la bienvenida a la victoria que cantábamos al principio de esta reunión. Dios puede transformar tu vida el día de hoy. El primer paso para que Dios transforme tu vida es venir a Jesús, desde luego. Y el segundo paso es pertenecer a un equipo ganador. Y ese equipo ganador es la iglesia. La iglesia es nuestro equipo ganador. Así que debes estar listo para vivir en victoria y debes estar listo para disfrutar esta victoria. De hecho, la primera mención
que se hace en el Nuevo Testamento de la palabra iglesia. La palabra iglesia o eclesia se asocia con la victoria. Si usted me acompaña, por favor, a el libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 18, Jesús le dice al apóstol Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿no qué, hermanos? No prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra iglesia o eclesia en el Nuevo Testamento, se asocia con victoria. Es decir, está asociada a la victoria la palabra iglesia o eclesia. Así que cuando tú eres parte de la iglesia, cuando eres parte del reino de Dios, esa promesa se aplica a tu vida. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y el libro de los Hechos podemos ver cómo la iglesia ha prevalecido contra muchos ataques y contra toda amenaza del diablo, de los judíos, de los romanos y de la gente que estaba en contra de ellos. Porque la iglesia tiene la promesa de no morir, porque el poder de Jesús la sustenta. Así que la primera iglesia que vemos aquí en Hechos sobrevivió a todas las tormentas, muy a menudo violentas, de parte de los religiosos de Israel. Así que cuando Satanás enviaba los fuertes vientos para derribar la iglesia y para hacer desistir a sus líderes y a sus miembros, con angustia, con destrucción, con enfermedad, con hambre, pero a través de todo, las promesas de Dios siguen en pie y la iglesia siguió en pie, nunca cayó. Hoy en día, por ejemplo, amados hermanos, una de las iglesias más perseguidas es la iglesia de China. Y sin embargo, en China hay millones de cristianos, aun cuando mueren por su fe. A lo largo de sus 2000 años de historia, la iglesia ha sufrido olas, hermanos, brutales de opresión y de persecución a través de todo el mundo, en todas las latitudes, pero las promesas de Dios siguen en pie y también sigue en pie la iglesia, porque Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo estoy aquí el día de hoy para decirles que como hijos de Dios, ustedes son ciudadanos de un reino inconmovible, es decir, nada lo puede mover porque estamos plantados sobre la roca que es Jesucristo, y alguien que está encima de la roca, nada ni nadie lo puede mover. Por eso es un reino inconmovible. Soplarán los vientos, vendrán los ríos con toda su fuerza, se levantarán tormentas, seremos atacados por el diablo, pero nunca seremos movidos porque estamos en la roca. Así que si tú permaneces en la roca que es Jesucristo, tu vida tendrá un seguro. Y me encanta cómo lo expresa el rey David. Acompáñame por favor en el libro de los Salmos, capítulo o Salmo número 62. El rey David dice en el versículo 7: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, no seré sacudido. Yo estoy leyendo una versión diferente, que es la Nueva Traducción Viviente. Usted tiene la versión Reina Valera, o su celular puede buscar la Traducción Viviente. Pero dice el rey salmista: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, y no seré sacudido. Es decir, en otras palabras, mi victoria, mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, Él es mi sostén, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Eso está diciendo el salmista. El versículo 8 dice: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Dice el versículo 8, Él es nuestro refugio. La gente, versículo 9, sigue leyendo ahí, la gente común, fíjate qué interesante lo que dice: la gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser.
si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. En otras palabras, el rey David expresa que hay una gran diferencia entre aquellos que son parte de la familia de Dios y aquellos que no son parte de la familia de Dios. Es decir, de aquellos que son creyentes en Dios y tienen fe y practican su fe, y aquellos que no creen en Dios o no son practicantes de la fe. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los creyentes que tienen a Dios como su refugio, los que son parte de la familia de Dios, tienen una protección de parte de Dios, tienen una seguridad de parte de Dios, porque la gente común son soplados por cualquier viento y son derribados porque son livianos, son ligeros, son débiles, pero el que está en Cristo nunca lo podrá mover ningún viento. Eso dice la palabra de Dios. En otras palabras, los creyentes tenemos más aguante, aguantamos más, tenemos más aguante ante las pruebas. Tenemos un aguante impresionante porque tenemos la unción, dice Primera de Juan, tenemos la unción del Santo de Israel y no nos va a abandonar. La gente común, por otro lado, no tiene aguante ni una brisa porque no tienen refugio. Es bien simple, porque cuando muere una persona cristiana, sus familiares cristianos les duele la muerte, les duele mucho, pero finalmente tenemos la esperanza porque Jesús es nuestro refugio y sabemos lo que pasa. Pero cuando muere una persona que es inconversa, que sus familiares también no creen en Dios, ¿qué pasa? Se quieren morir con ellos porque no tienen esperanza, no tienen un consuelo, no tienen una fortaleza que nosotros sí tenemos. Los últimos 2 capítulos del libro de los Hechos vemos una tormenta que arreció y vemos al apóstol Pablo que naufragó en el mar siendo prisionero, en Hechos capítulo 27 y capítulo 28. Lo dirigían a Roma porque él era ciudadano romano y él había apelado al César y iba a exponer su caso delante del César. Y mientras iban en ese viaje a Roma, hubo un naufragio del barco donde iba Pablo. Así que cuando vemos esta narrativa y la estudiamos, quiero que ustedes vean a Pablo cómo representa la misión de la iglesia. Quiero que ustedes vean en este momento, cuando lo vamos a leer, cómo representa la misión de la iglesia. Y vamos a ver que así como Dios liberó a Pablo, Dios tiene la intención también de liberar a la iglesia, a cada creyente el día de hoy contra las amenazas actuales. Y que Dios quiere prosperar a una iglesia que está centrada en la comisión y que posee mentalidad de reino. Dios quiere prosperar a una iglesia que está centrada en la comisión y que posee mentalidad de reino. Y vamos a ver al menos 5 cosas en que Dios garantiza la victoria a la iglesia. La iglesia prevalecerá. Y mientras tú seas parte del cuerpo de Cristo, mientras tú seas parte de la iglesia, esos principios que les voy a dar, puedes aplicarlos a tu vida para ser una persona que prevalece. Número 1, las promesas de Dios siempre prevalecerán. Número 1, las promesas de Dios siempre prevalecerán. Todo comienza cuando Dios le hace una promesa al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 23, si me acompaña a Hechos 23, lo voy a leer, dice: esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Pablo sin duda tenía muchos deseos, grandes deseos de ir a Roma, porque él lo que quería era propagar con fuerza el evangelio. Y Roma, en ese momento del contexto del apóstol Pablo, era la cultura más influyente del mundo. No había otro imperio, no había otra ciudad, no había otro político más influyente que Roma. Así que Pablo tenía la idea de ir a Roma para seguir propagando el evangelio con fuerza, ya que Roma tenía
una arquitectura grandiosa, su educación era la mejor, su sistema jurídico hasta el día de hoy se sigue estudiando, sus costumbres. De hecho, los judíos vivían bajo la opresión de los romanos porque Roma influía en el mundo conocido de aquel entonces. Y Pablo se imagina que si él podía llegar a Roma, eso podía propulsar más al evangelio. Entonces, Dios le hace la promesa a Pablo y le dice: no te preocupes, tal como has deseado, se cumplirá y llegarás a Roma a predicar el evangelio. Así le dice Dios al apóstol Pablo. Ahora, seamos honestos. Si ustedes fueran predicadores o misioneros con un intenso deseo de compartir el evangelio a los romanos, y el Señor le hiciera la promesa como la que le hizo a Pablo, usted de pronto se prepararía, haría sus maletas para recibir del Señor pues ese boleto de primera clase para viajar en avión, en el avión más lujoso quizá, para llegar ahí a Roma. Al fin y al cabo, estamos cumpliendo la misión que Dios nos asignó. Nos prepararíamos para ver a Dios proveer los recursos y el medio más excelente para llegar a Roma. Pero interesantemente vemos lo opuesto. Pablo va rumbo a Roma, sí, en un barco, siendo transportado como un criminal, y como si esto no fuera suficientemente malo, esa nave se ve atrapada en un huracán por 14 días, hasta que la nave se destruye completamente. Hechos capítulo 27, versículo 21. Hechos capítulo 27, versículo 21 dice: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá. Noten ustedes que Pablo dice que vendrá tribulación, vendrá adversidad tan fuerte que se perderá la nave. De igual manera, el Señor nunca nos prometió a nosotros estar exentos de la adversidad. Por el contrario, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo está diciendo que se perderá el barco, pero sus vidas prevalecerán. Versículo 23, el capítulo 27 de Hechos, 23 en adelante dice: pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Fíjense en la frase que dice Pablo: yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y esa frase es muy importante y muy interesante, pero muy importante porque hoy en día hay mucha gente que cree en Dios. Digamos que quizá la mayoría de la humanidad cree en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y poca gente le cree a Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. ¿Me explico? No es lo mismo creer en Dios que creer las palabras de Dios y tener en cuenta que se cumplirán sus promesas. Así que cualquier persona que vive apartada de los principios de Dios puede decir: sí, yo creo en Dios, pero vive apartada de los mandamientos de Dios. Pero usted sabe, mis amados hermanos,
que tenemos un poder diferente, porque somos los que le creemos a Dios y vivimos y vemos señales, porque nos creemos en sus mandamientos, nos esforzamos por cumplir los mandamientos de Dios para aplicarlos a nuestra vida, y aquellos que creen en sus promesas, en su palabra, estamos firmes y nada nos puede derribar. No seremos movidos por el viento ni por las tormentas, porque no solamente hemos creído en Dios, sino que le creemos a Dios. Dios está buscando una iglesia que le crea. No solo que crea que Él existe, sino que le crea a Dios y que sea recibidora de sus promesas. Pablo dice: yo le creo a Dios. Pero aquí está la lección que quiero que hoy aprendamos todos. Cuando tú estás en una tormenta, no vayas buscando una nueva promesa. No vayas buscando una nueva promesa. A Pablo ya se le había dado una promesa. La promesa fue: vas a llegar a Roma. Vas a llegar a Roma sano y salvo. Y cuando él se ve envuelto en esta tormenta, ese huracán en el mar, él no fue buscando una nueva profecía. Él no fue buscando un nuevo movimiento. No fue buscando un nuevo sentir. No fue buscando una nueva iglesia. Él solamente siguió confiando en lo que Dios ya le había prometido. Y es que los caminos del Señor son mucho más grandes que nuestros pensamientos, y a veces nosotros no vemos todo con claridad porque Dios obra de maneras misteriosas. Dios de repente usa cosas que no entendemos para darnos una lección. Por eso en esos momentos tenemos que confiar que Dios está obrando aunque no veamos claro, porque somos gente que camina por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Es decir, no se trata de lo que vemos, sino de lo que hemos creído. Somos gente que caminamos por fe y no por vista. No se trata de lo que tú sientes, sino lo que tú has creído. De eso se trata. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pero yo he creído en Jesús y no me fío de mi corazón, sino en lo que yo he decidido creer. Así que no confíes en lo que sientes, confía en lo que Dios ha declarado en su palabra. Y cuando atravieses por adversidad, no lo veas como que Dios te está fallando. ¿Por qué me va así? Dios me está fallando. Quizá tú no estés alineado a la perspectiva de Dios. Quizá no estés comprendiendo bien el mensaje de cómo Dios está obrando. No voy a ir a buscar una nueva promesa en la Biblia, porque Dios ya prometió, y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ya lo dijo y Él va a estar conmigo. Él va a estar conmigo, no obstante lo que vean mis ojos, no obstante lo que sienta mi corazón. Yo voy a creer lo que su palabra dice y punto. Porque cuando vemos la historia del apóstol Pablo en este naufragio de Hechos 27 y 28, vemos de hecho que Dios está cumpliendo la promesa, incluso está preparando a Pablo para tener un impacto máximo, y todo a la vez. Lo prepara en la fe, en el Espíritu, y lo prepara para predicar el Evangelio con poder. Se le ha transferido a Pablo, acompañado de oficiales de gobierno que no querían escuchar de Jesús. Pero él va ahí, y todo su viaje es una preparación para su exponencial predicación de la palabra de Dios en Roma por 2 años. Cuando leemos que Pablo estaba atado a los romanos, porque esa era la forma de transportar a un criminal peligroso, le ponían 2 guardias romanos y lo encadenaban a los guardias para que no se fuera a escapar.
Entonces, cuando vemos que Pablo estaba atado a los romanos, yo creo que más bien los romanos estaban atados a Pablo, porque Pablo anhelaba una única cosa en su vida: predicar a Jesucristo. Así que era un cautiverio forzado para los romanos, para los soldados, porque forzosamente iban a escuchar el mensaje del evangelio a través de Pablo. Y como la palabra nunca vuelve vacía, esos soldados se debieron haber convertido a Cristo. Cuando consideramos que iba a tener un contacto con la guardia imperial y que eventualmente testificaría ante César, todos sus gastos fueron pagados por Roma. O sea, Pablo ni siquiera pagó su viaje. Podemos ver que la promesa de Dios se cumplió. Y Pablo iba a iniciar su ministerio con los romanos, centrándose en aquellos que ocupaban los más altos rangos y aquellos que tenían más influencia que todos. Ahora, este proceso de ir a Roma era para Pablo difícil, sí. Ciertamente era difícil. Pero si usted le dijera a Pablo que puede cambiar la historia, él no lo hubiera cambiado. Él hubiera hecho lo mismo una y otra vez, porque su deseo era predicar el evangelio. Así que yo estoy dispuesto a creer que Pablo sabía que la mano de Dios estaba sobre toda experiencia, incluyendo la tormenta y el naufragio. Él sabía que la mano de Dios estaba allí. Y debido a que Dios había cumplido sus promesas, él podía confiar que también iba a llegar a tierra sano y salvo. Entonces, él fue capaz, en medio del huracán y la tormenta, de ir y calmar al capitán de la nave, calmar a la tripulación, porque un ángel fue y les dijo al capitán y le dijo a la tripulación: tranquilos soldados, tranquilo capitán, un ángel me dijo que todo va a estar bien. Un ángel me dijo que todo va a estar bien. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis es interesante que a los pastores se les llamaba ángeles? Así que díganme ángel, no me digan mal. No, me gusta mi nombre, David. Pero yo quiero ser ese ángel de Dios en este día que te dice: todo va a estar bien. Todo va a estar bien en tu vida. Todo va a estar bien. No sé cuál sea la tormenta que estés atravesando. No sé si sea un huracán en tu vida, cuál sea tu dolor, tu adversidad o tu pérdida, pero todo va a estar bien. Él me trajo para decirte que vas a salir de esto. Así que anímate, porque yo le creo a Dios y será como al dicho. Número 2, la protección de Dios siempre prevalecerá. Hay una verdad general que es aplicable a cada uno de nosotros, y es esta: somos inmortales hasta que nuestra obra, nuestra misión, nuestro trabajo, propósito ha terminado. Mientras tú tengas pulso, tienes un propósito, una misión. Mientras tengas vida, aliento, Dios no ha terminado contigo. Y a través de cada tormenta, a través de cada amenaza, incluso de una pandemia, las promesas de Dios siguen en pie y Él te va a proteger hasta que su propósito en tu vida se cumpla y tú seas de bendición para otros. Hechos 27, por favor, versículo 42. Hechos 27, 42. En adelante dice: los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar
que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Escúcheme bien, la ley romana dice que si tú eras el guardia custodia de un prisionero y éste escapaba, tú eras condenado a muerte por la fuga de ese malhechor. Así que los guardias que iban en el barco tenían temor de que se escaparan porque los iban a matar a ellos. Por eso dijeron, vamos a matarlos, para que no maten a nosotros. Entonces, cuando se destruye la nave y empiezan la gente, los soldados, pero también los presos, a brincar al mar, los soldados pensaron en matar a los prisioneros. Pero la Biblia dice que el oficial al mando intervino y le salvó la vida a Pablo, porque Pablo también era prisionero. El versículo 43 dice específicamente, no los dejó desarrollar su plan. Ahora, yo sé que es difícil cuando atraviesas una tormenta encontrar motivos para estar agradecido. Yo sé que es difícil cuando sufres pérdidas encontrar motivos para estar agradecido. Yo sé que es difícil cuando te han decepcionado encontrar motivos para estar agradecido. Pero yo te voy a ayudar a tener una actitud de gratitud en medio de la adversidad. Porque lo que nos muestra la historia es que si tan solo tú supieras que estabas destinado a perder mucho más de lo que perdiste, porque Satanás no estaba dispuesto a quitarte unas cosas, sino a matarte, tú estarías agradecido. Lo que quiero decir es que tú perdiste algo, yo lo sé, o te duele algo, o estás en una prueba y tú crees que eso es lo peor, pero no es lo peor. Dios te está librando de algo todavía más fuerte. Porque el diablo no solo quiere quitarte algo, el diablo quiere matarte. La Biblia dice que Satanás es un asesino desde el principio. ¿Pero qué crees? Satanás, el diablo, tiene un oficial por encima de él, a quien él le tiene que responder, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y aunque él te quiera matar, tenemos al más alto oficial en la historia en nuestra barca. Jesucristo nuestro Señor no le permitirá a Satanás, desarrollar el plan diabólico sobre tu vida, porque tú tienes la protección de Dios. Tú tienes las promesas de Dios. Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Si supieras que Dios ha intervenido en cada situación adversa y no ha dejado al diablo desarrollar su plan, tú estarías más agradecido de lo que estás hoy. Porque si no lo sabías, Dios y Satanás tienen propósitos opuestos en la vida. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces tienen propósitos totalmente opuestos. Porque mientras el diablo quiere matarte, Jesús quiere darte vida. Así que yo tengo que recordarte en esta hora que no son iguales Dios y el diablo. Satanás necesita el permiso de Dios para poder robarte cualquier cosa. Si no me quieres estudiar el libro de Job. Si Dios no le da permiso, no te puede tocar.
Puede ser que tú sientes que en tu vida Satanás te ha hecho mucho daño, te ha robado mucho, pero déjame proponerte algo. Quizá Dios lo permitió así, porque esas cosas que perdiste o que no recibiste no estaban vinculadas con tu propósito. Dios no te creó a ti específicamente para eso. No eran parte del futuro que Dios tiene para ti, y Dios tenía que quitarte ese lastre, ese bagaje que te iba a impedir correr ligeramente la carrera que Él te ha preparado. Entonces, hay ciertas relaciones que tuvieron que ser cortadas. Hay ciertas situaciones que tuvieron que ser quitadas de tu vida. Hay cierto camino que no debías caminar. Así que en ese aspecto, Satanás vino a ser el agente que Dios utilizó para quitarte ese peso de encima, aunque ahora no lo entiendas. Pero a futuro entenderás. Pereció la nave, se destruyó la nave, pero los hombres en el barco sobrevivieron. Pablo sobrevivió. Estoy aquí para decirte que quizá ahorita estás temiendo que no van a sobrevivir tus finanzas, que perderás tu empleo, que tú estarás en lo peor, en el peor momento de tu vida, pero la provisión de Dios, la mano de Dios y el cuidado de Dios será sobre ti hoy y siempre. Quizá tu matrimonio sea inestable, pero el amor de Dios sobre tu vida y tu matrimonio hará que se estabilice si tú crees en Dios. Quizás estés sufriendo emocionalmente porque alguien te dañó, pero tienes al mejor consejero, que es el Consolador, el Espíritu Santo, que puede venir a tu vida y hacer la diferencia. Hay ciertos planes en tu vida que quizá no sobrevivan. Que tú planeaste, a lo mejor no se va a lograr. Pero te tengo una buena noticia. Aunque se pierda la nave, no se va a perder tu victoria. No se va a perder tu propósito. No se va a perder tu misión por la cual Dios te creó. Número 3, la practicidad del evangelio también prevalecerá. Aun cuando experimentemos la mano poderosa de Dios y su protección sobre nuestras vidas, nunca debemos de ser prácticos en nuestra fe. Hechos capítulo 28, Hechos 28 del 1 al 6, lo voy a leer. Hechos 28, 1 al 6. Acompáñenme por favor. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que éste estaba ileso, cambiaron su opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Qué gente, ¿verdad? Quiero que veas algo en estos versículos. Vemos nuevamente la protección de Dios sobre la vida de Pablo, en esta ocasión contra una víbora altamente venenosa que se había prendido de su mano. Pero quiero que notes
el liderazgo humilde que exhibe Pablo al juntar la leña para el fuego. Por eso digo que una fe práctica prevalecerá. Porque para este punto de la historia, Pablo ha establecido credibilidad como un hombre, como un siervo de Dios. El capitán del barco, el funcionario romano y los soldados creían en Pablo como un siervo de Dios. Porque él profetizó la tormenta y se cumplió. Él profetizó la pérdida de la nave y se cumplió. Él también profetizó la supervivencia de toda la gente y se cumplió. Ahorita esa gente que estaba en la playa solo tienen a Pablo como una fuente de dirección divina, no había más. Pablo era la fuente de dirección divina. Y lo están viendo y acuden a él. Pero cuando se llega el momento de recoger la leña, Pablo no empieza a dar órdenes a los que estaban ahí, 275 hombres. Hey, tú haces esto, y tú haces acá, y tú haces allá. No, él mismo dobla sus rodillas y se hinca a trabajar. Porque escúcheme bien, dice la Biblia que el clima estaba frío y mojado y necesitaban calentarse, pero él va y busca la leña. Porque en medio de un huracán, mojados a la orilla del mar, tenían frío y podían morir. Y Pablo va y busca la leña. Ahora, a veces veo detalles en la historia que mucha gente ignora y me hago preguntas. Por ejemplo, ¿dónde vas a conseguir leña seca para alimentar un fuego en medio de una tormenta a la orilla de un mar frío, el mar Mediterráneo? ¿Dónde? Y la respuesta es la siguiente: el único lugar donde vas a encontrar leña seca para alimentar la fogata es debajo de la arena. Debajo de la arena hay leños y están secos. Y Pablo tuvo que arrodillarse, meter las manos en la arena, escarbar para encontrar la leña y poder alimentar ese fuego. Entonces, me encanta esta palabra porque aquí podemos ver que Pablo tiene tanto ánimo para profetizar como para recoger leña. No se anda en las nubes, él tiene sus pies en la tierra y sabe que tiene que también trabajar y servir. Porque Jesucristo dijo, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir a otros. Él fue capaz de decirles, un ángel me dijo que nadie va a perder la vida, que todo va a estar bien. Pero también tuvo el mismo entusiasmo para servirles y alimentar el fuego. Los principios del evangelio se aplican y traen bendición a nuestra vida terrenal. Que no son solamente teorías espirituales, sino que se aplican porque la eternidad no empieza cuando tú mueres. La eternidad empieza cuando tú le entregas la vida a Jesucristo y lo haces Señor y Salvador de tu vida. Ahí comienza tu eternidad. Desde ese momento te conviertes en un embajador del cielo. Quiere decir que aunque no estás en el cielo, vamos para allá, pero somos peregrinos en esta tierra y no podemos dejar de hacer una vida, una práctica, una fe práctica en nuestra vida. Tenemos que ser de utilidad aquí en esta tierra. Los principios del reino se aplican aquí en la tierra. Por eso Jesús enseñó a los discípulos a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús enseñó que lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatas en el cielo será desatado en la tierra, porque no solamente es una fe en teoría, es una fe práctica que da resultados aquí en la tierra. Entonces Pablo sirve a los demás y alimenta el fuego. Y aquí está otro detalle que debemos considerar. ¿Por qué Pablo buscaba el calor del fuego? Porque todos sabemos que estar frío y mojado
es una receta para enfermar. Así que él lo hace para no enfermarse. Pero Pablo pudo haber dicho, fíjese lo que Pablo pudo haber dicho. Pablo pudo haber dicho, ¿para qué prendo el fuego? ¿Para qué me seco? ¿Para qué me cobijo? Que al cabo un ángel me dijo que Dios me prometió que no voy a perder la vida. ¿Sí? ¿Está conmigo? Un ángel le dijo a Pablo que él no iba a perder la vida, así que pues, ¿para qué hago el fuego? Él pudo haberse portado irresponsable diciendo, yo estoy confiando en la promesa de Dios y se va a cumplir, no tengo que hacer nada para que se cumpla. Él pudo haber dicho eso, pero todo lo contrario. Pablo entendía que su fe era práctica, porque una fe sin obras, dice Santiago, que es que muerta. Es muerta. Así que Pablo se vio en el deseo de cumplir y darle mantenimiento a la promesa, pensando, yo voy a poner de mi parte para que lo que Dios me ha prometido se cumpla como Él lo ha dicho. Dijo una hermana, a mí me profetizaron que las canas nunca vendrían a mi cabello, a mi vida, así que cada 15 días voy a la estética para que me pinten el cabello, ¿verdad? Pablo en este caso dijo, Dios me prometió que no se perdería mi vida, así que voy a alimentar el fuego para no tener una pulmonía. Una fe práctica. No podemos ser irresponsables y negligentes en nuestra vida terrenal. Yo sé que el Salmo 121 dice que Jehová cuidará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, pero eso no significa que yo voy a ir por la carretera a 150 kilómetros por hora, porque es una irresponsabilidad. ¿Me explico? Cuando Pablo hizo esto, él pudo sostener el fuego para que todos cobraran calor, se calentaran. Y esta historia es tan rica en simbolismo, pues este es el último capítulo del libro de los Hechos. Y si ustedes recuerdan, empezamos el libro con un fuego, en el capítulo 2, y terminamos el libro con un fuego. Es decir, el primer fuego encendió la iglesia, el fuego del Espíritu Santo. El último fuego neutralizó la serpiente. El primer fuego era el poder del Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia, y el último era el fuego que hizo huir a la serpiente. ¿Por qué recalco esto? Porque una iglesia en fuego jamás se verá dominada por la serpiente. Una iglesia en fuego siempre tendrá la victoria y el enemigo tendrá que huir de nosotros porque no aguanta el fuego de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como Pablo, tenemos que alimentar el fuego, avivar el don de Dios que está en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Orando, leyendo la Biblia, teniendo devoción con Dios, predicando el Evangelio. ¿Cómo alimentamos el fuego? Echándole leña, y esa es la leña para alimentar ese fuego. Quiero decirte que si tienes que escarbar en la arena, escarba. Si debes ensuciarte las manos, ensúciate las manos para servir en tu iglesia donde Dios te está poniendo. Es cierto que poseemos una fe que mueve montañas, pero Dios te dio una pala y empieza a excavar, porque es una fe práctica, una fe que se ejercita, que se aplica y que es poderosa. Y entonces, cuando tú avivas el don de Dios que está en ti y sirves a los que están a tu lado, entonces tú vas a alimentar el fuego a tal grado que el enemigo no tendrá parte ni suerte en tu iglesia. Me encanta que Lucas es médico y él escribe el libro de los Hechos y nos da detalles por ser médico, más ordenado, más científico. Pues él dice específicamente que fue el calor lo que expulsó la víbora, porque las víboras son de sangre fría.
¿Por qué digo esto? Porque mientras seamos una iglesia encendida en fuego del Espíritu Santo, el diablo no tendrá parte y suerte entre nosotros. Porque la serpiente es un animal que quiere destruir, morder. Pero Jesús la va a expulsar. Hay mucha gente que dice, si soy cristiano, ¿por qué me ataca el enemigo? ¿Por qué me ataca el diablo? Preocúpate cuando no te ataque el enemigo. Porque quiere decir que estás frío y el enemigo está cómodo en un cuerpo frío y está descansando en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus finanzas, porque estás frío. Pero en el momento en que tú le prendes fuego a tu vida devocional, que tú oras, lees la Biblia, en el momento que el Espíritu Santo toma el control de tu vida y de tu corazón, en ese momento que entras en el calor del Espíritu Santo, el enemigo va a enseñar su cabeza y su cola y te va a atacar y te va a morder y quizá te va a doler, pero no temas porque la Biblia dice que esperaban que Pablo se hinchara, pero salió ileso, no pasó nada, porque déjame decirte que aunque el diablo te muerda, Cristo le tumbó los dientes hace más de 2000 años. Dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está la victoria del diablo? No existe, porque nosotros somos el pueblo elegido por Dios, destinados a la victoria. Si Él fue vencedor, somos más que vencedores junto con Él. Y por eso es importante alimentar el fuego y permanecer en el fuego. Cuando venga la prueba, la adversidad a tu vida, no le huyas al fuego, porque es lo que el enemigo quiere. Ay, yo no pensaba que Dios estaba conmigo y mira lo que me pasó. Ya no voy a ir a la iglesia. Nos hacemos las víctimas. Le decimos a Dios, no me respondiste como yo quería que me respondieras, te voy a castigar, no voy a ir al culto, no voy a evangelizar, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a diezmar porque tú no me cumpliste como yo quería que me cumplieras. Y eso es lo que el diablo quiere que tú hagas. Un joven dijo, yo no voy a la iglesia porque hay pura gente hipócrita y no quiero ser hipócrita. No ando bien. Soy una persona que anda en vicios y no voy a jugar el papel de hipócrita. Seguiré yendo a la iglesia de vez en cuando porque no quiero ser hipócrita. Ahí hay puros hipócritas además. Pero qué absurda respuesta lógica, porque si aplicamos ese principio, cuando tú te sientes mal, no modo que no vayas al médico porque el médico también se enferma. Pero vamos con los médicos también. Al contrario, cuando nos enfermamos, vamos con los médicos para que los médicos nos ayuden a sanar. Precisamente, si tú sientes que eres hipócrita y que no andas bien, ven a donde van a cambiar tu vida, a la presencia del Señor. Si la cosa no anda bien en tu vida, es cuando más debes venir a la iglesia. No te apartes del fuego, porque cuando el enemigo ataca, cuando el enemigo muerde, entiende una cosa, que si permaneces en el fuego, la Biblia dice que Pablo sacudió la víbora en el fuego, no corrió ni huyó, sino que él sacudió la víbora en el fuego, porque la víbora no aguanta el calor y podrá ser libre del ataque del diablo. Santiago capítulo 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Número 4, la provisión para la misión siempre prevalecerá. Siempre que Dios te da una misión, también te va a dar la provisión. Lo interesante es que muy a menudo Dios primero da la misión antes que darte la provisión. Y a veces lo que tú tienes que hacer ya lo sabes cuál es tu asignación, pero no tienes los recursos. Pero debes confiar que siempre que Dios te da una asignación,
también te da la provisión. Hechos capítulo 28, versículos 7 al 10, ya voy a terminar. Hechos 28, versículos 7 al 10 dice: cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Pablo, el funcionario principal de la isla, a Publio, el principal funcionario de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces, todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitamos para el viaje. Dios siempre va a encontrar la manera de traer provisión para que cumplas la misión que Él te asignó. Escúcheme bien este principio. Si te quieres ver bendecido en tu vida, siempre tienes que estar ligado a los propósitos de Dios. Si tú quieres que tu negocio prospere, liga tu negocio a los propósitos de Dios. Si tú quieres que tu profesión prospere, liga tu profesión a los propósitos de Dios. Si quieres que tus finanzas prosperen, liga tus finanzas a los propósitos de Dios. Y cuando tú eres fiel a Dios en tus finanzas, Dios te va a prosperar a ti porque estás cumpliendo la misión que Él te asignó. ¿Me estoy explicando? Mire, hace 3 años, yo tengo ya muchos años yendo a Cuba. Cada año voy a Cuba, vamos mi esposa y yo, llevamos un equipo de gente para hacer misiones. Algunos de ustedes de aquí han ido. Y estamos allá 10 días, una semana, 10 días, una cosa así, y llevamos una misión. En el 2017, después de ir ya por muchos años, yo ya no quería ir, porque una persona empezó a decir que yo hacía negocio con los viajes a Cuba y que me quedaba con dinero. Entonces, a mí me dio coraje, sentimiento, porque Dios sabe que me está escuchando, que Dios que vive, que no es así. Muy por el contrario, mi esposa y yo siempre ponemos de nuestra bolsa para lo que se hace en Cuba. Entonces, yo estaba molesto y le dije a Dios y a mi esposa nada más, y a nadie más le dije, ni a mis amigos, ni a otro pastor, a nadie, solamente mi esposa y yo y Dios, y dije: no vuelvo a ir a Cuba. Yo voy a llevar ayuda y tengo que poner mi cara de baqueta para pedir ayuda, y voy con fulano y tal: oye, ayúdame para esto, ayúdame para lo otro, y dóname esto, dóname aquello, dame una ofrenda, y luego para que digan que me quedo con el dinero. No vuelvo a ir a Cuba ya no quiero ir a Cuba. Este es el último viaje que hago, le dije yo a Dios y le dije a mi esposa. Entonces, en un evento que hubo en la iglesia donde estaba yo de pastor, estaba un hermano que se llama Cliff Bell, un profeta, y me senté en la última banca de atrás porque no quería que me vieran, y me vio. Pastor, pásale para acá enfrente de tú y tu esposa, y vamos para enfrente. Quiero orar por ustedes. Y así como que yo no quería nada de eso, solamente quería estar presente para acompañar a una persona. Y el profeta Cliff me dice, empieza a orar y dice: tú dijiste que no vas a volver a ir a Cuba. Yo sé quién le dijo ¿verdad? Pero Dios te dice que no te fijes en los que te critican, fíjate en los que vas y ayudas. Y yo me quedé así de que estaba desconcertado. Lo grabé esa palabra. Y entonces yo así desconcertado le dije a Dios: bueno, si tú quieres que yo vaya, pues provee para la misión. Eso fue un sábado. El domingo una persona me dice que quiere que vaya a su oficina el lunes, y yo voy el lunes a su oficina. Y platícame de lo que haces en Cuba. Y él platiqué. Y entonces él me dice: bueno, Dios me dijo que te diera, necesitábamos cerca de $3,000 para completar ya el viaje todo, que te diera $2,000 de ofrenda para tu viaje a Cuba. Y yo: no, Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Déjame orar por usted, ¿verdad? Y empecé a orar por él, y cuando acabé de orar me dice: no,
me acaba de regañar Dios que no seas caso, que te dé 4,000. Yo déjeme ver otra vez a ver si le da un poquito más, ¿verdad? Dios proveyó para la misión y ha seguido siendo nuestro proveedor. Porque cuando tú estás envuelto en la misión de Dios, que es establecer su reino, predicar su palabra, Dios te va a proveer lo que tú necesites, cueste lo que cueste. Dios moverá cielo, mar y tierra para que tú veas la provisión de Dios. Mientras tú cumplas los propósitos de Dios, mientras tú metas en el sueño a Dios, Dios se mete en tus sueños. Pero primero es Él y luego eres tú. En otras palabras, Dios está al lado y al tanto de nuestras necesidades, y mientras nos enfoquemos en extender el reino, Él nos garantiza la provisión diaria. Otro principio que quiero compartir antes de terminar, porque todavía me falta mucho, pero yo creo que ya el tiempo se está agotando, es que escucha bien. Dios siempre nota la amabilidad, la generosidad de la gente, aunque no sea cristiana, hacia su iglesia. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y dice Mateo, dice Jesús: si alguien recibe a un profeta, recompensa tendrá de profeta. Así que trata bien a los hijos de Dios y Dios tratará bien tu vida. Número 5, para terminar. Somos una iglesia prevaleciente porque el poder para predicar el evangelio siempre prevalecerá. Mientras estemos en la misión, tendremos el poder de Dios. Dios incrementó la influencia de Pablo mientras que él salía a predicar el evangelio. Algo que vemos a lo largo del ministerio de Pablo. Cuando él llegaba a un lugar, cosas sucedían. Donde Pablo llegaba, las cosas cambiaban. Donde llegaba, sacudía presiones, se caían cadenas, aparecían ángeles, se cumplían profecías, sacudía serpientes, sanaba enfermos, iglesias nacían donde llegaba Pablo. Dios quiere que sigan pasando cosas extraordinarias en su iglesia. Cuando Pablo finalmente se fue de Malta, eventualmente llegó a Roma. Hechos 28, versículo 30 y 31 dice: así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Me encanta esta última frase: nadie intentó detenerlo. Yo quiero, iglesia, que el reino, que el día de hoy tú te apropies de esta frase y te pongas de pie y digas: nadie nos podrá detener. Nadie nos podrá detener, porque somos una iglesia con mentalidad de reino. Somos una iglesia en fuego, una iglesia que está destinada a impactar el mundo, y nada nos podrá detener. Porque no hay persecución, no hay temor, no hay ansiedad, no hay huracán, no hay tormenta, no hay naufragio, no hay cadenas, no hay serpientes, no hay pandemia que nos pueda detener. Porque Dios está con nosotros. Y vamos a ver la victoria en todo lo que hagamos. Así que todo lo que tú hagas, ponlo en manos de Dios, y Dios te hará prevalecer como una iglesia triunfante. Ponte de pie, vamos a orar.